Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad. Ya a 4 días de terminar el año 2024, mas sin embargo traemos ahora una nueva lección para este primer trimestre de 2025. Una lección que de hecho estaba esperando porque se trata del amor y la justicia de Dios. Sin duda alguna va a ser una bendición, vamos a tener una comprensión más clara acerca del carácter de Cristo. Sin duda alguna, necesitamos enfocarnos en esas o mirarlas con una lupa y conocer realmente qué es o cómo es el Dios que conocemos. Quiero también presentarles a las personas que me acompañan en esta ocasión. De hecho, durante todo este año han estado ahí conmigo compartiendo. Así que a mi lado derecho tengo a nuestro querido hermano David. Hermano David, bienvenido. Gracias, Ronald. Un saludo para todos nuestros amigos que nos siguen a través de este canal IAY Hispano. Y bueno, este nuevo folleto creo que nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento como hijos de Dios y va a ser una bendición muy grande, ¿no? Poder compartir con ustedes estas lecciones. Sin duda alguna. Bien, tenemos también aquí a nuestro querido amigo Joel. Joel, bienvenido. Muchas gracias, Ronald. Estoy contento de ser parte una vez más de este programa. Yo sé que va a ser de mucha bendición porque los temas a tratar son, como ya tú dijiste, necesarios para nuestra vida y a la vez importantes conocer acerca de estos temas. Así que muy contento y agradecido con el Señor. Así es. También yo quiero invitarte, si aún no es parte del canal IAY Hispano, puedas unirte, inscribirte al canal y activar la campana de notificaciones y ser parte de este equipo. También tenemos ahí en la descripción, tenemos el enlace de WhatsApp, que también allí compartimos lo que hacemos aquí en esta institución. Bien, vamos a comenzar con unas palabras de oración. Bueno, David, dirígenos por favor. Oremos. Eterno y amante Padre Celestial, agradecemos en este momento por la oportunidad de abrir tu palabra y poder escuchar tu voz a través de ella. Suplicamos que tu Santo Espíritu pueda acompañarnos y que todos juntos podamos descubrir las enseñanzas que quieres transmitirnos. Grábalas en nuestros corazones y que formen parte de nuestra vida, de nuestro carácter. Te lo pedimos, te lo agradecemos, sin merecerlo, mas con un corazón grato, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como ya le mencioné, la lección justamente se trata el amor de Dios y su justicia. Y es interesante porque el autor de este libro es John Peckman, un autor que sin duda alguna a través de los años ha tenido un estudio profundo acerca de cómo es realmente Dios, su carácter. Sabemos que el amor es el fundamento del carácter de Dios. Y es interesante porque la manera en que como nosotros comprendemos acerca del amor de Dios va a afectar en su totalidad nuestra fe, nuestro estilo de vida también. Ahora, para comenzar, o darle la parte introductoria de esta lección, yo quiero leer algunas palabras que quizás aquí van a compartir más luego a detalle. Mira lo que dice: la oscuridad de la incomprensión de Dios envuelve el mundo. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. Sin duda alguna, si hoy en día alguien habla acerca del carácter de Dios, y yo creo que muchas veces o pocas veces se habla de este asunto, se da una
una enseñanza no en su conocimiento correcto de lo que la Biblia nos enseña acerca de ese amor ágape, que es en griego y en hebreo es gesed. Ahora dice, el mundo o la oscuridad de la incomprensión ha envuelto a todo el mundo y muchos han malentendido y mal interpretado el conocimiento de su carácter. En este tiempo debe proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter debe ser dado a conocer. Dentro de las tinieblas del mundo debe resplandecer la luz de su gloria, la luz de su bondad, misericordia y verdad. Esta referencia se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. También está en la última parte de nuestra lección de escuela sabática, en el día viernes, donde nos habla de, bueno, donde está la parte para estudiar y meditar. Ahora, teniendo esto en mente, queremos enfocarnos en lo que la lección de esta semana nos habla, porque ya les dije que nuestra comprensión acerca del carácter de Dios va a afectar en su totalidad nuestra creencia y nuestra vida cristiana. Porque necesitamos tener una comprensión clara acerca del amor verdadero de Dios. Ahora, la lección tiene por título para esta semana, Dios ama de pura gracia, y ese título justamente ha sido sacada del libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4. No sé si Joel quisiera leer ese versículo. Claro que sí. Oseas capítulo 14, versículo número 4. Dice así: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Amén. Este versículo vamos a profundar en el día lunes, sin embargo encontramos una declaración sencilla. Dios dice, les amaré de pura gracia. Dios no dice, los amaré porque han hecho todos los méritos posibles. No, sencillamente Dios dice, los amaré de pura gracia, porque realmente eso es su carácter. Ahora, me llama también mucho la atención cuando la lección coloca la experiencia de Pedro que tuvo con Jesús. Después que Jesús resucitó, tuvo una conversación haciendo preguntas muy profundas a Pedro. Le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y en cada pregunta vemos a un Pedro entristecido, y en la tercera con una sincera expresión, él expresa su verdadero sentir. Mas, sin embargo, esa misma pregunta, sin duda alguna, también Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y todo depende de nuestra respuesta a esa pregunta de ¿me amas? Depende en dónde estamos ubicados nosotros, cuál es nuestra comprensión de ese Dios de la Biblia. Así que comencemos con el día de domingo, donde nos habla, el título dice, más allá de las expectativas razonables. ¿Qué podemos comentar sobre este día, haciendo referencia al libro de Éxodo capítulo 33, 15 al 22? Es una historia que habla acerca de la apostasía del pueblo de Israel cuando Moisés estuvo con Dios en el monte. Bien, es interesante el título que tiene este día, más allá de las expectativas razonables. Y eso nos lleva a pensar a algo que es grande, algo que tal vez quiebra con nuestra línea de pensamiento normal. Y es interesante entender que el amor de Dios es así. ¿Por qué? Porque aún antes de preguntarnos Dios si nosotros le amamos, antes siquiera de Él esperar una respuesta, ya Dios nos amaba. Y esta es la característica especial del carácter de Dios. La lección nos relata la historia del pueblo de Israel, tomando Éxodo capítulo 33,
Pero el contexto a esta situación es la apostasía al pie del Sinaí, en donde el pueblo de Dios, siendo objeto de ese amor que Dios da, es sacado de Egipto, es guardado de los egipcios cuando ellos los perseguían, es alimentado con el maná del cielo. Viendo todos estos grandes prodigios, el pueblo de Dios se levanta un ídolo. Y es aquí cuando Dios les demuestra aún su amor. La lección tenía un comentario que me pareció muy interesante, dice así: aunque el pueblo había perdido todo derecho a los privilegios y las bendiciones del pacto que Dios le había concedido de pura gracia, el Señor decidió aún así continuar en la relación de pacto con ellos, a pesar de que eran indignos de las bendiciones de aquel acuerdo. Es interesante, cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, es interesante el relato, me gustaría también que ustedes puedan verlo. Yo solamente quiero resaltar el versículo 19, donde Dios dice: y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y es aquí donde la lección también resalta esta parte, donde dice: y tendré misericordia del que tenga misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y a veces la pregunta surge: ¿será que hay algunas personas particulares que Dios les tiene misericordia y a otras que no? Y pareciera ser una pregunta lógica, porque Dios dice: yo voy a tener misericordia del que yo quiero. Pero el apóstol Pablo, comentando esto en el libro de Romanos, él nos da una pequeña vislumbre acerca de esto. Romanos, el capítulo 9, en el versículo 13, donde tiene una declaración interesante. Dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y pareciera tener ese mismo dilema. Dice después: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque a Moisés dice, y ese es el texto: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadeciere. Así que así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La cuestión no es que Dios por qué ama a uno y desprecia al otro. Entendemos de que Dios ama a una persona es por pura misericordia. Él lo hace así el objeto de su amor sea indigno. Ahora el asunto, ¿por qué Dios, como dice el texto, despreció a Esaú? Fue por los mismos actos que Esaú iba a cometer, y Dios ya lo sabía. Dios sabía que iba a rechazar la promesa, Dios sabía que iba a rechazar la primogenitura, y es por eso que Él amó a Jacob por misericordia y despreció a Esaú por sus propios actos. Y el hecho de que Dios ame a esa persona por su indignidad hace que el amor de Dios sea aún más grande. Dice Romanos 5, versículo 8, en esto se hace grande el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Hermano David. Bueno, ahondando un poco de lo que Joel venía hablando, evidentemente aquí el tema es el amor de Dios, y creo que precisamos urgentemente permitir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender que tenemos un Dios de amor. La lección va justamente en esa dirección, porque entiendo que si logro considerar a mi Dios como un Dios de amor, todo girará en torno a que yo le permita a Él tomar el control de mi vida. Ahora, hay una pregunta después de citar Éxodo 33, 15 al 22, que es el versículo de referencia que nos regala el día domingo. Ya se ha hablado el contexto, donde había apostasía, donde hicieron el becerro de oro, un caos de pueblo que prácticamente le dio la espalda a su Dios. Y en ese contexto, la lección nos invita a leer
el versículo 15 al 22 del capítulo 33 con la pregunta siguiente: ¿qué revela este pasaje, especialmente el versículo 19 acerca de la voluntad y el amor de Dios? Joel habló del versículo 19, yo simplemente quiero resaltar algún otro versículo porque es importante, mis queridos amigos, hermanos que nos escuchan, es importante no pasar por alto y no simplemente considerar, sino creer que nuestro Dios es un Dios, como dice el título, ¿no?, que Joel resaltó también, más allá de las expectativas razonables. Eso no hallamos cómo razonarlo, solamente lo podemos aceptar y responder en función al amor que Dios manifiesta a cada momento por nosotros. Y dice el versículo 15, y Moisés respondió. Entiendan que el contexto es la apostasía que hubo adorando al becerro de oro y todo lo demás que se encimó. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Noten el pedido que hace Moisés a Dios justamente antes de una gran apostasía. Moisés hablando del pueblo y todavía le dice: Señor, queremos ser especiales. Han adorado un becerro y quieren ser especiales, pero la respuesta del versículo 17, y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre, más allá de las expectativas razonables. No lo podemos entender muchas veces, no sabemos cómo explicarlo, simplemente recibimos los beneficios de ese Dios que tanto nos ama. Amén. Amén. Sin duda alguna, aquella historia es una historia difícil de comprender, ¿no? Y uso esa palabra, aunque la lección dice más allá de nuestras expectativas humanas. Y es cierto, porque cuando Moisés está allá, el pueblo se da cuenta que Moisés, como no regresa, murió. Y el líder encargado de todo el pueblo de Israel es Aarón. Y Aarón es inducido a hacer un becerro que representaba a los dioses de Egipto, y él como líder deshonra a su creador. La historia en Patriarcas y Profetas cuenta de que había una fiesta, había una orgía en esa fiesta, adorando al becerro. Y hace no muchos días antes, ellos habían hecho una promesa al Señor de que atenderían a todos sus mandatos. Pero después de poco tiempo estaban dándole las espaldas y adorando al becerro. Era darles la espalda al Dios mismo. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentía el Creador? Un rechazo de aquel pueblo que había llevado con mano fuerte, los había sacado con mano fuerte de la esclavitud de Egipto, y ahora ellos dándole las espaldas. Cuando hablamos de rechazo, en la Biblia tenemos muchos ejemplos acerca de ese tipo de rechazo, y justamente de eso nos habla el día lunes. Nos habla del amor no correspondido. Muchas veces nosotros consideramos la bondad de Dios, ese amor que es incondicional de Dios, que da a los seres humanos, que perdona, pero nunca consideramos cómo es que realmente Dios se siente. La historia de Oseas es una historia trágica. Yo creo que ese tipo de historias ocurre continuamente en nuestros días,
mas sin embargo aquella historia de Oseas tiene un final absolutamente diferente de lo que ocurre hoy en nuestros días. Tiene una historia o tiene un final increíble. Así que queremos compartir acerca de esta historia, de este amor no correspondido. La pregunta es, ¿qué revelan, hablando del capítulo 14, 1 al 4, qué revelan estos versículos acerca del amor inquebrantable de Dios por su pueblo? Poniendo el ejemplo del profeta Oseas. Bien, Joel, hermano David, ¿puede comenzar? Muy bien. Un detalle muy importante que quisiera resaltar es que este amor que venimos hablando, el amor de Dios, está siempre colocado sobre la base de la libertad, Eh, del libre albedrío. Aún Dios, al darnos su amor, Él lo hace con total libertad. Él no lo hace por obligación o porque está sujeto a algo para hacerlo. Él lo hace porque Él decide amar. Y esto nos muestra que ese amor, del cual ya hablamos hace un momento, ese amor que está por más allá de nuestro razonamiento, ese amor puede ser resistido por cada uno de nosotros. Es triste, pero esa es la realidad. Y eso muestra de que nuestro libre albedrío es real. Nosotros podemos resistir ese amor. Y como ya dijo Ronald, esto lo vamos a ver a través de la historia más escandalosa en la Biblia, que es la de Oseas y Gomer. Es Dios dando su amor hacia personas que no lo merecen. O sea, el texto de referencia que nos da la lección está en Oseas capítulo 14, versículos 1 al 4. Y bueno, la historia que en el libro de Oseas nos relata es la historia de un pueblo rebelde, un pueblo que se va en contra de su Dios, a pesar de que Dios les está mostrando constante y repetidamente su amor, su fidelidad. Sin embargo, el pueblo no responde de acuerdo a eso. El pueblo se rebela, se levanta ídolos, se va en pos de otros esposos, como es símbolo Gomer. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es que Dios responde a la infidelidad del hombre? ¿Cómo es que Dios responde a eso? Y el texto del versículo 4, que también es el texto de memoria, dice, yo sanaré su rebelión. Yo los amaré no porque son dignos, yo los amaré no porque ustedes son los más obedientes, sino dice, yo los amaré por pura gracia. Y gracia es dar algo a alguien porque no lo merece. Eso es gracia. Y hay un texto en 2 de Timoteo, el capítulo número 2, versículos 11 al 13, dice, palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El carácter de Dios, una de las características importantes es su fidelidad. No depende del objeto a quien está dando su amor. Dios es fiel porque eso es parte de su ser. Es algo que no puede salir de Él. Y eso mismo estaba demostrando con Israel y demuestra con cada uno de nosotros. Es un amor sin condiciones. Ahora, más adelante vamos a hablar algunas cosas que tal vez la gran cantidad de religiones no los expresan de esa manera, porque es verdad que el amor de Dios va hacia todos, pero hay ciertas condiciones para que eso tenga un cumplimiento completo en el ser humano. Ahora, ese mismo amor que Dios nos da de manera indigna es aquel amor que nos guía al arrepentimiento, según Romanos, el capítulo 2, el versículo 4. Es por su amor que nuestro corazón rebelde, así como el de Israel, Dios quiso hacer eso, y el nuestro también es posible, es como nosotros somos reconciliados con nuestro Dios. Amén. Hermano David. Bueno, simplemente pues seguir observando al Dios que tenemos y que cada vez nos sorprende cuando se nos va revelando,
cuando se va dando a conocer. Es tremenda la actitud de nosotros como seres humanos, pero más grande es el amor con que el Señor trata con nosotros. Y como Joel decía, justamente gracias a ese amor es que nosotros tenemos la esperanza, porque nuestras rebeliones son lo único que nos recomiendan. Y cada uno de nosotros nos conocemos muy bien y sabemos de manera individual, propia, personal, que no merecemos ese amor, mas está presente allí en nuestras vidas, porque como dice Oseas 14:4, y ojalá que lo repitamos siempre para que se nos grabe, yo sanaré su rebelión. Y ahí el pronombre yo es Jehová. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Que el Señor nos ayude a tener en mente de manera clara el hecho de que Dios, como dice aquí la frase de reflexión del día lunes, muchos piensan que Dios es un gobernante y un juez distante y severo. Pregunta, ¿cómo te ayuda a ver a Dios de otra manera la imagen de Dios despreciado y afligido como el esposo amoroso y no correspondido de un cónyuge infiel? ¿Cómo cambia la forma en que tú ves tu propia relación con Dios? Hermanos, los textos son claros. La actitud de nuestro Dios buscándonos. Y muchas veces nosotros, fríos, rechazando a un Dios que lo único que procura en nuestras vidas es poder salvarnos y regalarnos sus bendiciones. Que estas experiencias que fueron reales en su momento puedan ayudarnos a conocer un poco más de ese amor que supera todo conocimiento. Amén. ¿Sabe? A veces pienso de que si no hemos considerado esta historia de Oseas y Gomer, tenemos una comprensión imparcial acerca de cómo Dios trata a su iglesia. Cuando veo la historia de Oseas y Gomer, cuando Oseas se casa con Gomer y luego tienen hijos y después su esposa empieza a prostituirse, aún así Dios dice, ve y búscala. Yo creo que si hay en este mundo aquellas personas que han sufrido una infidelidad, pueden entender este asunto. Me gusta el comentario de un autor, que de hecho es un autor muy conocido, Robert Willan. Él dice que el rechazo en el amor es tan doloroso como arrancar un miembro del cuerpo. Y ese mismo dolor se siente cuando hay una infidelidad. La pregunta es, ¿puede Dios sentir un dolor como ese? Nosotros, de hecho, podemos gozarnos sabiendo que Dios se compadece de nuestras flaquezas, pero la pregunta es, ¿cómo nosotros nos compadecemos del dolor de Dios? ¿Usted se imagina una infidelidad? O si es que ha experimentado. La mayoría prefiere matar al que ha sido infiel o buscar un suicidio. Porque ese dolor es tan grande.
y la relación que existe entre Dios y su iglesia es así. Cada pecado que nosotros cometemos es una infidelidad a Dios, es darle las espaldas a ese Dios. Yo quiero compartirle esta cita que me llamó mucho la atención del libro de Educación, página 238, versión virtual, donde dice que la cruz, para nuestros sentidos entorpecidos, una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan, dice, pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que eran el seguro resultado de la separación de Dios, sojuzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte, Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y los levantó todos los días de la antigüedad. Cada desviación, cada crueldad y muerte, cada infidelidad, cada pecado cometido le causa dolor en el corazón de Dios, como arrancarle el brazo, como el autor lo mencionaba, el autor Robert Wieland, de un libro que también escribió acerca de esta historia. Saben, nosotros muchas veces consideramos que Dios es compasivo, pero no consideramos cómo es ese dolor para Dios. Realmente somos tan inmerecedores de esa gracia. Esa palabra gracia, yo creo que los seres que nunca cayeron en el pecado, los ángeles quisieran entender. Mas sin embargo, esa gracia es dada a nosotros, los seres humanos. Dios mismo dijo, los amaré por pura gracia, no porque ellos sean merecedores. Y déjeme decirle que esa gracia de Cristo es el único antídoto para el mal, el único antídoto para el pecado. Es gracia. Yo creo que debemos considerar este asunto tan seriamente. Muchas veces somos o no tomamos eso en cuenta. Pero recuerda que hay gracia para salir victorioso de todo pecado, de toda tentación. Este mundo está envuelta de una atmósfera de gracia. No seamos más crueles, no seamos más infieles con nuestro Creador, porque le causan dolor en el corazón de Dios. Quiero que medites en eso. Y estoy seguro que tu vida cristiana va a cambiar si tú consideras continuamente ese asunto. Porque a nadie nos gusta ver triste a nuestros familiares, a nuestros amigos. Bien. No quiero hablar mucho, yo sé que hablo mucho, muchas veces se me olvida el tiempo, mas sin embargo vamos a continuar con la lección de escuela sabática del día martes. El título lleva Amor gratuito, una gracia que no merecemos, un amor que no merecemos, pero Dios nos ama porque Él es amor. La cita o la lección nos regala ciertos versículos o capítulos de la Biblia como Apocalipsis y Salmos, y la pregunta que nos plantea es que ¿qué nos dicen estos versículos acerca de la libertad de Dios respecto de su creación? Bueno, ¿qué podemos hablar en sí del amor gratuito de Dios y la libertad de Él de crear cosas, crear seres, ¿no? Bien, puede comenzar voluntariamente. Muy bien. El Dios de la Biblia, Dios que nosotros vemos manifestado en el pueblo de Israel, el que los guió, el Dios que fue encarnado en el Nuevo Testamento, ese Dios que guió aún a la iglesia primitiva, no es como aquellas imágenes de los dioses griegos o aquellos dioses de aquellos imperios antiguos que ellos eran saciados por las ofrendas de quienes los servían, eran saciados por sus oraciones, por, tantas cosas, por sus alabanzas, que eso es lo que nosotros nos muestran en todas esas mitologías.
que esos dioses eran alimentados por todas esas cosas. O sea, que ellos daban ciertos beneficios al hombre en las historias que ellos cuentan para que ellos también sean beneficiados. En cambio, el Dios que nosotros conocemos en la Biblia, Él no es así. Él no te da algo para que tú le devuelvas algo. Como dice el título de la lección, Él da un amor de gratis. Él no está buscando algo que Él necesita de ti. Él está dándote eso porque Él es así. Y esta es una de las características importantes del carácter de Dios. Y esto resalta una cosa, y es que nosotros no podemos hacer algo o dejemos de hacer algo para que Dios nos ame más. Dios ya nos ama con todo su amor. Nosotros somos el objeto de todo el amor de Dios. La lección nos da algunos textos que consideré también muy, muy importantes. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 nos habla de un detalle interesante que dice así. El Señor dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Por la propia voluntad de Dios expresada en la creación del mundo, lo hizo no para buscar algo, no para que sus criaturas sacien algo de Él. Él lo hizo porque esa es una de las manifestaciones de su infinito amor. El amor de Dios fue manifestado en la creación del mundo. Y antes de la creación del mundo nosotros vemos, como el libro de Juan nos habla, esa relación que ya tenía entre la deidad. No necesitaba a nadie más para que Dios sea feliz y manifieste su amor. Porque las tres personas de la deidad ya conformaban un círculo relacional, porque el amor siempre es relacional. Si nosotros entendemos de que Dios era un solo ser, nosotros nunca vamos a entender el hecho de que Dios era amor desde el principio. Dios tiene que ser por lo menos más que un ser para que el amor sea expresado y sea algo real. Y eso es lo que nos muestra en el libro de Juan, el capítulo 17, el versículo 24, donde dice así, Padre, Jesús en oración, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, antes de que fueran echados los cimientos de la tierra. Ya Cristo tenía esa relación, Cristo como Dios tenía esa relación con Dios el Padre, ya era objeto de ese amor. Bien, la lección tenía un comentario que me gustó mucho, dice así, Dios no solo creó este mundo por iniciativa propia y como una donación de su amor generoso, sino también que amando a los seres humanos por propia iniciativa, incluso después de que estos cayeron en pecado en el Edén, e incluso después de que nosotros pecáramos personalmente. Después de la caída, el amor de Dios que había creado todo se manifestó en la redención del hombre. Ese mismo amor construyó el camino de vuelta hacia Dios. Y esto nos muestra que el amor de Dios es un amor dado de gracia, es un amor dado hacia nosotros sin costo. El Adán que había pecado no necesitó ni siquiera arrepentirse para ya disfrutar de los beneficios de ese amor. Que según el plan de Dios era ese mismo amor quien lo iba a traer de nuevo al lado de su Creador. Así que es realmente, como decía el hermano David, nosotros nos quedamos sin palabras al ver el maravilloso amor de Dios. Amén. Patriarcas y Profetas, página 11 mismo dice que cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. Y de hecho Dios no creó o no nos creó a nosotros porque Él nos necesitaba, sino es una manera de expresar su amor. Y Él quiere que sus criaturas también expresen en toda su plenitud el mismo amor y carácter de Dios. Bueno, voy a también dar la oportunidad al hermano David que lo pueda expresar también. Simplemente creo que hasta aquí, día martes, la lección de la escuela sabática va en la dirección de que nosotros tengamos
claridad respecto al carácter de amor que tiene nuestro Dios, que es nuestro Dios, más bien. Y que no nos quede ningún tipo de dudas frente a lo que es Dios para nosotros como criaturas que somos. Domingo, lunes y martes, quizás de ángulos diferentes, pero al final llegando al mismo fin, mostrando de que nuestro Dios nos ama, de que su amor no precisa de parte de nosotros una actitud de tal o cual manera para que nos ame. Nos ha creado, nos ha regalado este mundo y como dice Salmos 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La lección dice, ¿qué nos dice acerca del amor y el carácter de Dios? El hecho de que siga haciendo de este mundo objeto de su amor a pesar de su caída y maldad. Yo no sé qué está causando en este momento en tu corazón y en mi corazón el hecho real de comprender, repetir y aclarar que nuestro Dios nos sigue amando y que nosotros somos objetos de su amor, a pesar de nuestra caída y de nuestra maldad. La pregunta siguiente, casi pregunta de reflexión, pero al mismo tiempo como de sacudirnos a nosotros. Ronald decía hace un momento, o sea, Dios está allí, Dios llamando, Dios tratando de alcanzarnos, pero nos hemos detenido a pensar en el dolor que a veces causamos a Dios y aún así Él sigue amándonos. Es incomprensible para nosotros. Tendríamos que estar en esa experiencia para medio sentir ese dolor. Porque ¿cuántos millones de seres humanos somos en este momento en todo el mundo? Y casi todos estamos dándole la espalda a Dios en alguna u otra manera. ¿Cuánto dolor producimos a nuestro Padre Celestial? Y aún así, su amor es cada día más grande. La pregunta sigue y termino con esto. ¿De qué manera esta verdad debería motivarnos a amarlo? Siempre tiene que estar presente porque fácilmente lo olvidamos o el enemigo fácilmente nos roba la impresión que el Espíritu Santo hace en función de darnos a conocer que nuestro Dios es amor. Y Él lo roba porque si lo mantenemos vamos a tener una actitud de querer amarlo, de querer corresponder al amor con que Él nos ama. Así que esa es la tarea que tenemos. Ojalá que le permitamos al Espíritu Santo que esa verdad se grabe en nuestros corazones. Amén. Y es interesante observar hasta este día de que ese amor de Dios no es como el amor humano. Hay una diferencia abismal. Yo creo que nuestro concepto de amor que tenemos es incompleta. Es una comprensión distorsionada. Porque cuando miramos a las Escrituras y vemos, ejemplo, ¿no? Retrocediendo a la experiencia de Oseas, Gomer no merecía ser ni siquiera redimida.
se casó y se fue tras otros maridos. Y en su propia cara. Eso, yo estaba pensando en esa escena, como mirar una película, dije, eso es un dolor verdadero. Pero lo interesante es que después Oseas nuevamente vuelve a comprar, porque ella se había endeudado, cayó como esclava. Yo consideré, realmente esa es mi condición. Y esa es nuestra condición como pueblo. Esclavos, sea del vicio, esclavo del orgullo, de la ambición, de las contiendas, de los celos. Prácticamente aquella mujer ni siquiera merecía ser comprada o redimida nuevamente por su esposo. Mas ese esposo lo miró nuevamente como la miró la primera vez que conoció a ella. Ese es el amor de Dios. Oseas, creo yo, que él sí entendió cómo es amar a alguien de pura gracia. Porque naturalmente un hombre, o sea una mujer, no puede amar a aquel que es infiel y rechaza de manera continua aquel amor que da. Uno va a responder con odio, con rencor, con amenazas y aún con una muerte instantánea. Ese somos nosotros. Pero ese amor de Dios, ese ágape, pone valor en el que no merece. Ese es el amor de Dios. Yo hasta ahora puedo decir que aún me falta mucho para entender realmente ese amor de Dios. Como alguien dijo, aún sigo en la infancia. Aún no sé nada de ese amor de Dios. Pero estoy aprendiendo en ese jardín de infancia. Yo creo que es tan esencial estas lecciones porque, no sé si recuerdan al principio que yo les leí la cita. Quiero volverla a leerlo porque me llama mucho la atención. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido malentendido y malinterpretado. En este tiempo debe proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter debe ser dado a conocer. Dentro de las tinieblas del mundo debe resplandecer la luz de su gloria, la luz de su bondad, misericordia y verdad. Y mira lo que dice la otra parte. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. ¿Escuchó eso? Los últimos rayos de luz de misericordia, aquel mensaje de Apocalipsis 18 que ilumina toda la tierra, que es el último mensaje de clemencia, es una revelación de su carácter de amor. Hoy nosotros necesitamos tener una comprensión clara del carácter de amor de Dios. Entonces, Dios nos dará poder para amar a nuestros enemigos, para amar a aquel que es orgulloso, para amar al que no lo merece. Por eso digo que la lección sin duda alguna es propicio, porque creo que estamos viviendo en los últimos días. Bien, continuando con la lección del día miércoles, el título que lleva es Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Citando el capítulo 22 del libro de Mateo. La pregunta es, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué nos enseña? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta parábola? Bien, Joel, yo creo que estás más dispuesto. Muy bien. Un detalle interesante en la salvación es que tiene dos aspectos. El primero que se resaltó en estos últimos días que estamos hablando, los días de la lección, que es el amor de Dios. El otro aspecto es la respuesta del hombre, y esto hace eficaz la salvación del hombre. Vimos cuán grande es el amor de Dios, cuán inmenso para con nosotros seres indignos, y ahora el Señor pide una respuesta de nosotros
para que yo responda y me dé cuenta de mi condición. Yo quiero leer, la parábola yo creo que es bien clara, hablando acerca de aquel banquete de bodas donde hay invitados. El rey de ese lugar invita a todos sus amigos, ellos lo rechazan, agreden a aquellos mensajeros y después el rey da una invitación aún más grande, dice a cualquiera que encuentren en los caminos, tráiganlo, porque el banquete está servido, pero faltan invitados. Y la invitación se hace para todos. Ahora, es por la bondad de aquel rey, es por la propia iniciativa de aquel rey, por la razón de que hay invitados en esa boda, en ese banquete. Yo quiero leer Juan, el capítulo 4, el versículo 19. Es un texto bien conocido. Dice, nosotros le amamos a Él, que esa es la respuesta que pide el Evangelio. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él Nos amó primero. nos amó primero. Cuando nosotros nos encontramos con el amor de Dios cara a cara, cuando nosotros percibimos el amor de Dios a través de la cruz del Calvario, como escuchaba hace unos días, la respuesta inmediata a eso es que nosotros también le vamos a amar. Nuestro orgullo va a ser tirado por tierra y lo único que vamos a hacer va a ser postrarnos a los pies del crucificado, porque entendemos de que es por mis pecados, por mis rebeliones, por mis murmuraciones que Cristo fue clavado en la cruz. Y esa es la demostración máxima del amor de Dios, la cruz. Y como leíamos en Romanos 8, lo mencioné, es por ese mismo amor que nosotros somos guiados a responder debidamente a ese amor de Dios. Y es gracias a ese mismo amor que nosotros tenemos la libertad de elegir. Nosotros no somos libres de elegir mientras Cristo no hubiera demostrado su amor. Y es interesante, ¿por qué? Porque en virtud del amor de Dios es como nosotros tenemos la capacidad de elegir. Adán había pecado, nosotros nacemos con esa mancha en la naturaleza, que es la naturaleza pecaminosa, con cierta tendencia hacia el mal, pero viene aquí Cristo, se hace hombre, coloca su sacrificio delante de Dios para que el hombre tenga la capacidad de elegir por él o continuar en la rebelión que estaba. Y Dios nos concede esa capacidad. Yo creo que es un motivo para agradecer al Señor. Él no nos dejó a nuestra suerte. Él hizo lo necesario para que nosotros podamos volver y encontrar nuevamente el camino. Y ese amor de Dios nos da esa libertad. Yo quiero resaltar eso. Nosotros tenemos la libertad de elegir. Y si es que elegimos lo contrario, ya va a ser ir en contra de lo que Dios dijo. Es como Dios se presenta delante de mí en la cruz del Calvario todos los días. Me muestra su amor todos los días y yo le digo, no quiero. Y esa va a ser la reacción de los que se van a perder. Van a rechazar constantemente ese mismo amor que para otros es poder de Dios para salvación. Amén. Hermano David. Bueno, dice el título, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Ahora la lección va a empezar a ubicarnos de manera correcta y mostrarnos los riesgos de rechazar ese amor eterno de Dios. Aquí la lección, hablando en la misma dirección que habló Joel, dice así: sin embargo, cualquiera de nosotros puede rechazar el amor de Dios. La libertad es esencial para el amor. Dios nunca impondrá su amor a nadie. Es triste decirlo, pero podemos rechazar tener una relación de amor con Dios. Hermanos, amigos, la sinceridad de todas estas cosas que estamos hablando aquí y que queremos compartir de todo corazón, puesto que nosotros también queremos participar de los beneficios de ese amor,
y cada día conocer un poco más de nuestro Dios para marcar la diferencia, y no simple marcar la diferencia, sino recuperar aquello que el pecado nos ha robado, y no coquetear con el enemigo de Dios, sino más bien aceptar al único a quien verdaderamente le importamos y quien verdaderamente nos ama, como hemos visto en los días anteriores. Pero es importante que el amor tiene como base la libertad. Y así como es cierto que Dios nos ama, también es cierto que yo puedo rechazar ese amor. Tengo esa capacidad porque he sido creado con esa libertad. Así que en ese sentido, no te equivoques, ni tampoco te tranquilices, te acomodes, es la palabra. Nunca, por favor, le permitas al enemigo condicionarte de tal manera a creer que como el amor de Dios es grande, como el amor de Dios nunca deja de ser, eso te va a obligar a ti, así tú no quieras. No. Aquí hay una pregunta de reflexión porque el día que estamos hablando está comentando acerca de la cena de bodas que hizo ese hombre, ese rey, y los invitados no llegaron y él mandó a traer a todo tipo de personas, y en la cena había un hombre que no tenía el traje de bodas y ese lo mandaron a sacar. Aquí hay una pregunta para que tú y yo reflexionemos. ¿Qué hay en tu vida que revele que has aceptado la invitación a la boda y que estás apropiadamente vestido para participar de ella? No podemos de ninguna manera permitirnos no estar en esa boda teniendo en cuenta como referencia al amor tan grande de Dios y el hecho de que Él quiere que esté yo allí. Si logro estar es por amor, pero si no logro estar, eso es inconcebible, es casi inexpresable también, que con tanto amor en nuestro favor yo no tenga ese vestido o yo no quiera ir a esa boda. Que el Señor nos ayude a reflexionar y empezar a caminar en dirección en la que el Espíritu Santo quiere llevarnos para recibir los beneficios presentados por nuestro Creador. Amén. Es increíble saber que a pesar de que Dios demuestra su amor en gran manera, ese amor puede ser resistido y puede ser rechazado. Patriarcas y Profetas, capítulo 12, nos dice que Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Dios desea de todas sus criaturas, dice que nace del amor, de la comprensión y el aprecio de su carácter. Dios no halla placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Ese es ese Dios que tenemos, un Dios que nos ama en gran manera, pero también es un Dios que respeta nuestra libre elección. A pesar de que Dios no manifieste ese grande amor, el hombre puede rechazarlo. La respuesta humana, o de la respuesta humana depende, ¿no? Cómo va a acabar al final la historia de este conflicto. Los que rechazan aquel amor dado a la humanidad o los que aceptan aquel amor. Es increíble conocer estos porque el hermano David bien preguntó, ¿no? De manera general también hacer la pregunta. Yo creo que hoy podemos sacar una conclusión. Si realmente estoy respondiendo a ese amor o estoy rechazando. ¿Cómo lo puedo saber? Sencillo.
¿Cómo está su vida? ¿O en qué pasa cada día? ¿En qué ocupa su mayor tiempo durante el día? Y en las mañanas, en las tardes. Yo creo que podemos tener una conclusión muy puntual al respecto si realmente estamos aceptando o resistiendo a ese amor. Pasemos al día jueves, que nos habla justamente, el título es Crucificado por nosotros. La demostración de que realmente Dios es amor se pudo ver en la cruz del Calvario. Bien, ¿qué podemos hablar o cuál es el mensaje que podemos sacar de este día jueves? Joel, Muy bien. yo creo que está con Sí, quisiera, ese deseo de comenzar, ¿no? sí, antes de comentar acerca de este día, quisiera resaltar las palabras del hermano David, que dijo que nosotros no, o el ser humano no tiene razón de perderse. Dios ha llegado a demostrar su amor de tal manera que ninguna persona aquí en la tierra tiene razón de perderse. Y si es que una persona llega a perderse, va a ser sencillamente porque le dio la espalda a este amor que tal vez como cristianos nosotros hemos llegado a experimentar en el perdón de los pecados, hemos llegado a experimentar en las relaciones reconstruidas entre familias, entre personas. Hemos llegado a experimentar eso, pero para otras personas esto va a ser su misma condenación. Si una persona llega al cielo, al fin salva, va a ser únicamente por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Y si una persona llega a perderse, es por su propia elección. Dios hizo todo lo que pudo y realmente hizo hasta lo imposible. Y esa persona simplemente rechazó eso. Entonces, el día jueves lleva por título Crucificado por nosotros, que va a resaltar el hecho de que Cristo mismo decidió darse a la raza humana. Él no fue obligado por algo, como ya decía al inicio. Él no tenía una obligación más allá de su propia elección y su libre compromiso. Él realmente decidió hacerlo. Y un detalle interesante que me viene a la mente ahora es la palabra Gólgota, que en el arameo habla acerca del atributo divino de darse a sí mismo, de anularse a sí mismo. Y es interesante esa declaración porque Dios tiene ese atributo y lo demostró en la cruz, de Dios sufrir la muerte, y podríamos hasta llamarlo así, esa segunda muerte por nosotros. Y Él estuvo dispuesto a estar allí por la eternidad con tal de que nosotros pudiéramos ser salvos. Y de eso es lo que nos habla el día jueves. Dios mismo se dijo a sí mismo, yo me voy a dar por la humanidad. Y nosotros vemos ese mismo amor expresado en las palabras de Cristo hacia Jerusalén, cuando Él se sentó a las afueras de la ciudad y miró los grandes muros y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que cuántas veces te resististe a mi amor. Yo tenía ese deseo de juntarte como una gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste. Y ese pueblo tan rebelde, y Dios estaba dando o estaba sintiendo el dolor de esos pecados, como comentaron ya, y lo demostró de una manera magistral en la cruz del Calvario, muriendo por ellos también y muriendo por nosotros. La lección daba algunos textos hablando de que Cristo por sí mismo decidió dar su vida. En Juan decía, nadie me quita la vida, yo misma la doy, dice Jesús. En Gálatas el capítulo 2, el versículo 20, dice de esta manera, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo entendía muy bien esto. Y él fue motivado por este mismo principio, el amor de Dios. Yo quisiera compartir una cita de la sierva del Señor que se encuentra en Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1, en la página 252, el párrafo 5 en la versión electrónica. Dice así, el amor de Cristo constituye nuestro cielo.
Pero cuando procuramos hablar de este amor, el lenguaje nos falta. No podemos menos que exclamar: qué altura y qué profundidad del amor de Cristo. Al detenernos al pie de la cruz, captamos una leve idea del amor de Dios. Y decimos: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero al contemplar a Jesús, apenas estamos tocando el borde de un amor que es inmensurable. Su amor es como un vasto océano sin fondo ni orillas. Y esto nos habla que a través de la eternidad, los salvos, los redimidos van a estudiar ese mismo amor, porque cada vez van a encontrar más cosas de aprender de Él. Hay una promesa que nosotros encontramos en la carta a los Efesios, el capítulo 3, versículo 19, donde dice que nosotros los santos, dice Pablo, conoceremos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios, por medio de Cristo en la cruz, nos demostró ese amor, como decía el hermano David, el único ser que realmente nos ama. Él lo demostró allá para nuestro bien. Y queda esa invitación. Nosotros respondemos para bien o nos resistimos a ese amor. Y de eso va a constituir toda nuestra experiencia, toda nuestra vida. Y creo yo que es una invitación para cada uno de nosotros. Y bueno, ya concluyendo con estas palabras, ya que es el último día también, espero que nosotros podamos responder en favor de ese amor. Y ese mismo amor transforma nuestras vidas. Va a llegar al punto de que Dios, viviendo en nosotros, va a ser posible de que nosotros también amemos a nuestros semejantes con ese mismo amor. Amén. Amén. Hermano David. Bueno, yo solo quiero leer una cita que aparece en el libro de Maranata, en la página 75, recordando el título del día jueves: crucificado por nosotros. El que murió fue por ti y por mí. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se compara con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida, podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda su infinidad. Podéis estudiar este amor durante siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Crucificado por nosotros. Que la respuesta nuestra frente al hecho concreto de poder entender, al permitirle al Espíritu Santo hablar a nuestros corazones, que la respuesta nuestra, mía, tuya, pueda ser, mis queridos hermanos, querer entregarle nuestra vida a Él. Segunda de Corintios 5 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es una declaración muy profunda que debe ser la respuesta de todo corazón que ha entendido que Jesús fue crucificado por él.
y el título es Crucificado por nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Sin duda alguna, esto es lo que significa el amor de Dios, o el amor ágape que se menciona en griego, que es un creador que se humilla a sí mismo, se entrega a sí mismo en rescate a sus criaturas que no lo merecen. Es un amor, hermano David lo leyó muy bien la cita, que es imposible de comprender para nuestro entendimiento humano. Podríamos escribir todas las páginas y gastar toda la tinta de este mundo, mas aún nunca comprender acerca de ese amor. Lo único que sabemos es que ese es ese amor de Dios, que está dispuesto a humillarse a sí mismo, despojarse de sí mismo, como lo dice el libro de Filipenses capítulo 2, 5 y 6 y 7, que se despoja a sí mismo, toma forma de siervo y se hace semejante a los hombres. Es ese amor ágape que se autovacía a sí mismo para exaltarlo o elevarlo a la raza caída, a la misma esfera de los santos ángeles. Es ese el amor que la Biblia nos enseña. Así que, mis queridos amigos y hermanos, tenemos a nuestro alcance ese amor revelado por parte de Dios. Nadie necesita fracasar, porque Dios ha muerto en rescate por toda la humanidad, no solo por algunos elegidos, como algunas doctrinas enseñan. Dios murió por toda la humanidad y es nuestro deber aceptar aquel amor y vivir para Él. Yo quiero terminar con esta cita que es palabras de vida del gran maestro. Voy a volver a leerlo. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria. Escucha bien, el último mensaje de misericordia es la revelación de su carácter de amor. Y los hijos de Dios deben manifestar su gloria en su vida y su carácter. Deben revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. En esto podemos ser partícipes todos. Lo que la gracia de Dios va a hacer y está haciendo se pueda manifestar cada día hasta que Cristo venga y que la gloria de Dios brille en nosotros y sobreabunde esa gracia del Señor. Que el Señor le pueda bendecir durante esta semana y que pueda seguir nutriéndote y aún comprendiendo de manera más amplia y tener una relación más íntima con ese Dios ágape de la Biblia. Que el Señor le guarde. IAG, juntos avanzaremos.